Muy bienvenidos a todos al taller del día de hoy sobre los registros de rentas empresariales ya en el año tributario 2026. Mi nombre es Pablo Jorquera, consultor dentro de nuestra empresa Notras Noches. Entonces, el objetivo es poder comprender la estructura y finalidad de los registros de rentas empresariales, revisar el registro RAI, REX, DEDAN, SAC, definiciones y reglas prácticas, ¿cierto? Analizar el orden de imputación y su efecto en el control de crédito. Es súper importante, ¿cierto? Entender que cada retiro o cada distribución de dividendo efectuado hacia los propietarios o por los propietarios va a tener una implicancia real con el crédito el crédito al que van a tener derecho, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que hoy en día los tipos de empresas que llevan el control de los registros de renta empresarial son las empresas 14A, ¿cierto? Que en el 14A principalmente están las grandes empresas del país, y el 14.3, el régimen ProPyme, ¿cierto? El régimen ProPyme que tiene como tope para permanecer en este régimen las 75.000 UF. Identificar la relación con los diferentes registros tributarios, declaraciones juradas y formulario 22. Eh, Fundamental, ¿cierto? Porque desde el control de los registros de rentas empresariales vamos a poder mantener la información necesaria para generar la presentación de la declaración jurada 1948. ¿Cierto? Y en el caso del formulario 22, que en el formulario 22 prácticamente debemos notar completo el control del registro de renta empresarial. En empresas 14A, en el recuadro 15 y 16. En empresas 14D3, en los recuadros 20 y 21, si mal no recuerdo. Igual lo tengo anotado más adelante para que lo veamos ver. Algo que ya les venía comentando, pero que es bien importante, son identificar los regímenes vigentes que tenemos en nuestra actual legislación tributaria, ¿cierto? Que está en vigencia desde el 1 de enero del 2020, incorporada a través de la publicación de la ley 21.210. Tenemos el régimen general 14A, que es semi-integrado, ¿cierto? Con tasa de impuesto de primera categoría del 27%. ¿Por qué semi-integrado? Porque el impuesto, ¿cierto? Que es el 27% pagado por la empresa, se transforma en crédito utilizable. La normativa dice en un 100%, pero con la obligación de restituir un 35%, ¿cierto? Por lo que neto como crédito van a poder utilizar los propietarios de este tipo de empresa un 65%. El régimen general ProPyme, 14 de número 3 con tasa de impuesto de primera categoría para la T 2026 del 12,5%. El régimen de transparencia tributaria, el 14 de número 8 que está exento de impuesto del pago de impuesto de primera categoría. El régimen de renta presunta y contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la ley de impuesto a la renta. Eh, por lo tanto, de esta lámina lo que podemos desprender es que cuando llevamos un registro de renta empresarial, más adelante igual lo vamos a ver, vamos a controlar la renta afecta y exenta a impuestos finales, ¿cierto? Vamos a llevar el control de lo que mantiene la empresa dentro y lo que se va distribuyendo. O sea, es necesario llevar el control de las distribuciones que se van generando a los propietarios para poder tener también el control de lo que se va manteniendo en la empresa, ¿cierto? La renta afecta impuestos, que como vimos la semana pasada en la presentación del RAI, sabemos que ahí se va reflejando la acumulación de estas utilidades tributarias que se van generando por la empresa, que quedan pendientes de tributación con el impuesto final o global complementario, ¿cierto? Que se mantienen dentro de la empresa y que están disponibles para la distribución hacia los propietarios o rentas exentas que se vayan generando también, ¿cierto? Y si nos vamos más atrás, saldos que vienen desde el FUT. El flujo del registro tributario, ¿cierto? Que esto siempre me gusta mostrarlo y remarcarlo porque para poder llegar a una buena determinación de un registro de renta empresarial no me puedo saltar pasos, ¿cierto? Debo pasar por el registro contable que nos va a dar origen a un balance, ¿cierto? Independiente de si la empresa es 14 de 3 y opta por llevar contabilidad simplificada. eh, Igualmente debe llevar un registro al menos de un libro de caja y un libro de ingresos y egresos que nos van a dar origen a la renta líquida imponible o la base imponible según flujo para las 14 de 3. ¿Cierto? Y eso a la larga nos va a implicar a que después de generar una renta líquida imponible vamos a poder generar el cálculo del capital propio tributario. O sea, yo no podría determinar un capital propio tributario sin antes haber pasado por la determinación de la renta líquida imponible. La renta líquida imponible me entrega
un valor de si es una utilidad, un resultado positivo tributario, un aumento en el patrimonio de la empresa. Si tengo un resultado tributario negativo, tengo una disminución de patrimonio, ¿cierto? Entonces, si no tengo bien definido ese aumento, esa disminución, no voy a poder determinar un capital propio tributario correcto. Después tenemos la renta afecta impuestos, la determinación del RAI, que es la determinación del RAI como base de cálculo tanto para el RAI que calculan empresas sujetas a las disposiciones del 14A o el 14.3, parte, ¿cierto?, con el capital propio tributario. Y de ahí en adelante se suman y restan los flujos que afectan o no a la renta que están afectadas a impuestos. Y el registro de renta empresarial, que va a ir controlando, ¿cierto? La renta afecta impuestos, la renta exenta, el control de los créditos, que los créditos vienen directamente desde la renta líquida imponible, ¿cierto? Porque al determinar la renta líquida imponible, una 14A, una base imponible, un 14.3, se va a determinar el impuesto de primera categoría a pagar por la empresa, que en el caso de las 14A un 27%, en el caso de las 14.3 el 12,5%. Y ese impuesto de primera categoría vamos a llevarlo, lo vamos a controlar en el registro de renta empresarial en las columnas del SAC, ¿cierto? Entonces, insisto, no podríamos generar un correcto registro de renta empresarial sin haber pasado por la renta líquida imponible. Y no hubiésemos podido generar una renta líquida imponible sin haber pasado por el registro contable, que en este caso, insisto, puede ser un registro contable en base al devengo, ¿cierto? En el 14A, o en base a flujo en las empresas ProPyme. Y desde, bueno, esta información que nosotros generamos, ¿cierto? Desde el registro de renta empresarial, vamos a poder traspasar la información a la EJ 1948, que habla sobre retiro, dividendo, distribuciones distribuidas hacia los propietarios y el control de los créditos, ¿cierto? Y entonces es fundamental poder tener una buena determinación de un registro de renta empresarial para poder traspasar la EJ 1948 y al formulario 22, ¿cierto? Porque en el formulario 22, en el régimen general 14A o en el semi-integrado, ¿cierto? Vamos a completar los recuadros 15 y 16 con los datos de los registros de renta empresarial, donde en el recuadro 15 vamos a encontrar el control del RAI, del DEDAN y del REX y del STUT. Y en el recuadro 16, ¿cierto? Vamos a tener el control perdón, el control del SAC, ¿cierto? Los sujetos, los, los créditos. em, con derecho a evolución, sin restitución o con restitución, y los créditos que vienen también hasta el 31 de diciembre del 2019 que tienen que ver con los saldos en el FUTO. Lo mismo en el régimen general 14 de 3, ¿cierto? En el régimen general ProPyme, vamos a completar los recuadros 2021, también llevando el control de el RAI, ¿cierto? El REX y el STUT. Acá no vamos a llevar el control del DEDAN. Y en el recuadro 21 también el control de los créditos en los recuadros de el SAC. Diferencias clave entre regímenes, ¿cierto? Por ejemplo, la renta líquida imponible, determinada por empresas que están en el régimen tributario 14A, es en base de vengado, ¿cierto? Y en el ProPyme vamos a generar una renta líquida imponible según flujo de caja, ¿cierto? Ingresos efectivamente percibidos versus o rebajando los ingresos efectivamente pagados durante el ejercicio. Acá les pido disculpas porque acá tengo un pequeño error. Corrección monetaria, 14A, ¿cierto? El 14A sí generan corrección monetaria. El Propime transparente, perdón, el Propime general 14 de 3 no genera, perdón, no genera corrección monetaria. O sea, no se corrigen monetariamente los saldos iniciales en el registro de renta empresarial. Para efectos del control del registro de renta empresarial en el 14 de 3 no se corrigen los retiros ni los créditos. En el caso del 14A, sí vamos a anotar los retiros a valor actualizado y también los saldos iniciales, los remanentes de ejercicio anteriores también los vamos a actualizar según corrección monetaria. ¿Cierto? Ese es una alcance importante porque de eso deducimos que cuando nosotros generamos el control de los registros de renta empresarial, los valores que nosotros ingresamos en el registro de renta empresarial, el control de los dividendos repartidos, en la 14A van a coincidir con lo que nosotros vamos a completar en el formulario de la declaración jurada 1948. En el caso del PROPYME general, como la empresa no lleva control de registro de corrección monetaria, nosotros vamos en el registro de renta empresarial
mostrar los retiros a valor histórico, pero las de J1948 van a valor actualizado. Y esa es la lógica que tiene, es que las ProPyme 14.3, como no llevan corrección monetaria, eso es una normativa o una regla, por llamarlo así, que aplica a la empresa, ¿cierto? Pero en cuanto a los propietarios, que quienes son los que generan los retiros, eh, son aquellos que se van a mostrar con corrección monetaria, porque para el global complementario, las distribuciones, lo que percibe la persona en este caso, van a ir con corrección monetaria. Después, los registros que vamos a llevar control en las empresas 14A va a ser el RAI, el DEDAN, el REX, el SAC y el STUT. En el caso del ProPyme general, ¿cierto? El RAI, REX, SAC y STUT. ¿Cuál es la gran diferencia? El DEDAN, ¿cierto? Y ahí también tiene una lógica de que en el ProPyme general, en el 14 de número 3, están excluidos no excluido, la adquisición de bienes del activo fijo se deprecian instantáneamente. Se habla de una depreciación instantánea, que más que ser una depreciación instantánea, es que tributariamente la vamos a poder rebajar completo en el momento en el que se paga ese activo, ¿cierto?, de la base imponible. En el caso de el 14A, no podemos rebajar inmediatamente eh, lo desembolsado por la adquisición de bienes del activo fijo, sino que lo tenemos que valorizar de forma financiera, depreciarlos, y ahí podemos generar esta franquicia que nos permite generar un cálculo de una depreciación acelerada, ¿cierto? Para que podamos rebajar el gasto más rápido tributariamente, y ahí se genera esa diferencia entre depreciación acelerada y normal. Como no existe ese escenario en el 14 de 3, no llevamos el control del DEA. El impuesto de primera categoría, como mencionábamos anteriormente, en el 14A se paga, o las empresas están obligadas a pagar el 27% sobre el resultado de la base imponible o la rentabilidad imponible. En el caso de las ProPymes general, 14 de número 3, el 12,5%. La utilización del crédito, lo que mencionábamos anteriormente, ese 27% pagado por empresas 14A se transforman en crédito para los propietarios con derecho de un 100%, pero con la obligación de restitución de un 35%, ¿cierto? Por eso es una renta semi-integrada. Y en el caso del ProPyme general, el crédito es sin restitución. Quiere decir que el total del impuesto de primera categoría pagado por estas empresas se transforman en crédito y pueden ser utilizados en un 100% por los propietarios. Y comparte la declaración jurada en la que vamos a declarar, en este caso, esos retiros y el control del crédito, ¿cierto? Que es la de J1948. Tienen diferentes vencimientos según tipo de empresa, pero eso lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Después tenemos la tasa con la que se distribuye como crédito el impuesto de primera categoría. Es el resultado de la siguiente operación. Es 100 dividido en 100 menos tasa de impuesto de primera categoría menos uno. ¿Cierto? Que si lo vemos en el factor de la tasa de crédito vigente para el régimen general 14A, en este caso es el 0,369863, ¿cierto? Es truncado en el secto decimal. Y en el caso del régimen general ProPyme, la tasa de crédito vigente es 0,142857. Va variando, ¿cierto? La tasa de crédito vigente dependiendo de la tasa de impuesto de primera categoría. En algún momento las ProPymes pagaron un 10% de impuesto de primera categoría y en ese entonces la tasa de crédito era el 0,11 periódico, ¿cierto? Que se truncaba, insisto, en el sexto decimal. Cuando subió, en el momento en el que sube la tasa de impuesto de primera categoría a 12,5, sube la tasa de crédito a 0,142857. Ahora, se entiende que esos créditos se van acumulando. Por ejemplo, si yo en la renta del año tributario 2022 pagué un impuesto de primera categoría por X monto, en ese registro de renta empresarial, ¿cierto? La tasa de crédito vigente era 0,11 para el ProPyme. Si no se imputaron retiros, si no se generaron retiros durante el ejercicio, ese crédito se fue acumulando y si fuese utilizado hoy, ¿cierto? En el año tributario 2026, no es que tengamos que utilizarlo con el crédito del 0,11, sino que vamos a utilizar el 0,142857. ¿Ya? Eso es de repente una pregunta que se repite. Y lo mismo cuando existen distribuciones de utilidades por participación en otra empresa. Si es que hubiese una participación de una empresa que está en otro régimen, se va a utilizar siempre el crédito con la tasa de la empresa en la que se está distribuyendo
el dividendo o se está generando el retiro. Ya, vamos a ir avanzando. Después tenemos las rentas empresariales, ¿cierto? Los registros de renta empresarial entonces llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquella renta afecta y exenta de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Dicho registro se informa lo que habíamos visto anteriormente en recuadro 15 y 16 del formulario 22 para contribuyentes sujetos a las disposiciones del 14A y en los recuadros 20 y 21 del formulario 22 para los contribuyentes sujetos al régimen general PROPYME, el 14 de número 3. Además, este registro se traspasará, o desde este registro se traspasará la información para la DJ 1948 sobre los retiros. De acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la letra A del artículo 14, ¿cierto? Los registros de renta empresariales son el RAI, ¿cierto? La renta afecta impuestos, que la definimos, ¿cierto? La semana pasada y es donde vimos que se llevaba el control de eh, todas aquellas rentas que están pendientes de impuestos finales, que en el análisis que hicimos vimos que principalmente vamos a llevar el control de aquellas utilidades generadas por la empresa, ¿cierto? Resultados tributarios positivos que se van generando año a año, pero que no van siendo distribuidos. Y es utilidades menos pérdidas que se van generando también, porque la empresa puede tener utilidad pérdida y se va llevando el control total de ese cálculo. Después tenemos la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, que lo explicamos hace poquito, ¿cierto? Que se da por la depreciación en los activos fijos de la empresa. En este caso estamos hablando, ¿cierto?, de empresas sujetas a las disposiciones del 14A. Las rentas exentas, ¿cierto?, donde tenemos las rentas con tributación cumplida, el registro de la renta exenta y los ingresos no renta. Y posteriormente tenemos el saldo acumulado de crédito, ¿cierto? Donde vamos a ir informando y controlando todo este crédito que se va generando por los impuestos de primera categoría pagados por la empresa o créditos provenientes de reorganizaciones. El artículo 11 transitorio habla también del control del STUT, ¿cierto? Que es el saldo total de utilidades tributarias que vienen desde el antiguo FUT, ¿cierto? Nos vamos bien, hacemos historia tributaria, vamos a llegar hasta el momento en el que se llevaba el control de las utilidades también en algo que era bien similar al registro de renta empresarial que era el FUT, donde se lleva el control de la utilidad de los dividendos distribuidos hacia los socios y los diferentes créditos, porque como iba variando el crédito, perdón, el impuesto de primera categoría que pagaba la empresa, se iba llevando, los retiros se iban llevando el crédito según el año en el que se pagó ese impuesto de primera categoría. ¿Cierto? Ahora ya hay una tasa promedio que se puede sacar dividiendo el total de créditos por el saldo acumulado en el FUT. El orden de imputación de los retiros, remesas o distribuciones es primero RAP, segundo RAI, tercero DEDAN, posteriormente el REX y otras cantidades, con algunas salvedades, ¿cierto? ¿Por qué primero el RAP? Ahí también tenemos que irnos hacia atrás, hacia a la anterior reforma que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. En ese entonces teníamos el régimen atribuido, ¿cierto? 14A, y el régimen semi-integrado, que era el 14B. ¿Quiénes llevaban un control del RAP? Aquellos contribuyentes que estaban sujetos a las disposiciones del 14A, el régimen atribuido. ¿De qué se trataba ese régimen? En el momento en el que se informaba una renta líquida imponible, ¿cierto? Que en ese entonces se informaba en la declaración jurada 1923, la renta líquida imponible positiva se le asignaba a los propietarios, ¿cierto? Se le distribuía, más que distribuía, se le asignaba a los propietarios en proporción a participación en la empresa o acuerdo de los propietarios. Como se le asignaba a los propietarios en el mismo año en el que se generaba, ¿cierto? En el mismo año en el que se calculaba la renta líquida imponible, los propietarios tributaban, valga la redundancia, por global complementario por utilidades de la empresa. ¿Cierto? También se llevaba el crédito, que en ese entonces pagaban 25% este tipo de empresas, y también se llevaban, entonces, a través de esta distribución o esta atribución de utilidades, se llevaban el crédito correspondiente por la impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Ahora bien, si bien se atribuían estas utilidades, no necesariamente se entendían retiradas o distribuidas. Entonces hubo ahí una gran confusión en algunas empresas o podemos decir contadores, porque se entendía que, o algunos mal entendieron que al estar distribuidas, perdón,
al estar atribuidas, ya estaban retiradas, ya habían salido del flujo de la empresa. Pero para poder informar ese flujo, si es que estaban retiradas, había que generar la DJ 1940 en el caso de las 14A. ¿Cierto? Entonces debían informarse cuáles habían sido los retiros efectuados por los propietarios y se rebajaban del registro RAP, porque en el RAP, en la columna del RAP, se informaba la renta líquida imponible positiva, menos los retiros efectuados por los propietarios. Entonces, aquellos que no llevaron el control de retiro, que no informaron retiro a través de la DJ 1940, fueron acumulando esas utilidades generadas por la empresa en la columna del RAP, una renta con tributación cumplida, pero no fueron retiradas, no fueron informados los retiros. Entonces se entiende que esas utilidades se mantuvieron en la empresa. Como ya tienen la tributación cumplida, si es que hay una empresa que aún tenga un saldo en el RAP, se debe generar como primera imputación a los retiros. Si se efectúa el retiro, llévese primero esa renta con tributación cumplida. No le va a afectar el global complementario y posteriormente, cuando se acabe, se agote el registro del RAP, nos pasamos al RAI, que es ahí donde tenemos renta afecta de impuestos y empieza a pagar el global complementario según el retiro efectuado. En el caso que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con impuestos finales. Ahí también hay un punto importante porque se tiende a confundir con el antiguo concepto de retiros en exceso, ¿cierto? Que se llevaba un control de retiro en exceso. Acá si nosotros tenemos un retiro efectuado por los propietarios, varios retiros efectuados por los propietarios, ya agotamos el saldo del RAP, ya agotamos el saldo del RAI, del DEDAN y del REX, o del STUT, ¿cierto? Que podrían tener. Si es que se genera un retiro mayor a esos saldos que tenemos en los registros de renta empresarial, se va a grabar igual con impuesto global complementario. Y se va a informar en la declaración jurada 1948. No se va a notar ese retiro mayor, ese mayor retiro en el registro de renta empresarial, pero sí se debe informar en la declaración jurada 1948 como un retiro sin derecho a crédito. Y en el evento que exista FUR, ¿cierto? Cuando exista una devolución de capital formal, debe ser imputado en primer lugar, y eso está en el artículo 16 transitorio, que ahí también se muestran eh, algunas disposiciones que permiten saltarse este orden y, por ejemplo, distribuir en primer lugar rentas que puedan estar exentas, ¿cierto? Que ahí está los impuestos sustitutivos, ¿cierto? Que esos tienen algún tratamiento especial que permite que los propietarios puedan imputar en el orden, en el momento en el que ellos quieran esa renta extra. En el registro SAC vamos a llevar el remanente del ejercicio anterior. Vamos a anotar el impuesto de primera categoría por la renta líquida imponible generada por la empresa. Vamos a rebajar, o no, vamos a anotar también el impuesto de primera categoría por retiro o dividendos percibidos, los impuestos pagados en el extranjero, ¿cierto? Por renta grabada en el extranjero, o impuestos de primera categoría provenientes de reorganizaciones. Todos estos conceptos que estamos viendo acá aumentan, suman al registro SAC y rebajan al registro SAC aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio y las partidas del inciso segundo del artículo 21 y aquellas del inciso primero que son afectadas con la tasa del 40, ¿cierto? El gasto rechazado, que en este caso la vamos a rebajar a todo evento y como última imputación del año, pudiendo incluso hacer negativo este registro. Esto quiere decir que si hay un gasto rechazado que es del artículo 21, inciso segundo, ¿cierto? Ese mismo gasto rechazado lo multiplicamos por tasa de crédito vigente y va a rebajar el registro SAC. El registro de renta empresarial tiene una estructura más o menos como este. Este es un pequeño ejemplo de cómo se vería un registro de renta empresarial de una empresa 14A, ¿cierto? Donde primero tenemos el remanente del ejercicio anterior, posteriormente tenemos el reajuste según IPC, bueno, este está bien añejo, ¿cierto? Tenemos el 13,3, tenemos el saldo reajustado, posteriormente reversamos el RAI positivo, anotamos el RAI del ejercicio, podemos incluir, por ejemplo, el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible determinada en el ejercicio, ¿cierto? Que se va a anotar en la columna del SAC del sujeto a restitución con derecho a devolución, ¿cierto? Siempre el impuesto de primera categoría pagado, ya sea por empresa 14.3 o 14A, va a ser con derecho a devolución. Lo que va a cambiar entre un 14.3 y un 14A es que si es sujeto o no sujeto a restitución. Después tenemos el subtotal, que va a ser los saldos que vamos a tener disponibles antes de la imputación cronológica de los retiros. Vamos a generar los retiros de los socios, ¿cierto? Si el retiro se imputa a la columna RAI, tiene derecho a crédito, por lo tanto,
se va a multiplicar el retiro por la tasa de crédito, que en este caso es 0,369863. Bueno, en este ejemplo en particular había un saldo en el RAP, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como había un retiro total de 51.200.000, primero se genera la imputación y se deja en cero el RAP, posteriormente imputamos el RAI y el RAI va con derecho a crédito. Y como última imputación al registro de renta empresarial, la imputación del crédito asociado por partidas del inciso primero del artículo 21 o del artículo segundo, eh, no afectados con el impuesto del 40%, ¿cierto? Entonces eso, luego de generar todas esas imputaciones dentro del registro de renta empresarial, nos va a entregar los remanentes para el ejercicio siguiente, que son los remanentes que vamos a notar del ejercicio anterior en el próximo registro de renta empresarial. Ya, importante, como comentaba, ¿cierto? Llevar el control del RAI, DEDAN, las columnas del REX y el SAC. En el caso de empresas sujetas a las disposiciones del 14 de 3, vamos a tener llevar el control del RAI, el REX y el SAC. La única gran diferencia acá es que no vamos a llevar el control del DEDAN, ¿cierto? También aplica lo que nos indica el artículo 11 transitorio, ¿cierto? El control del saldo de utilidad total de utilidades tributarias. En el caso del orden de imputación de empresas 14 de 3, seguimos con la misma lógica que conversábamos anteriormente. La única gran diferencia es que acá no vamos a llevar el control del DEDA, ¿cierto? Esa columna no la vamos a incorporar en este registro de renta empresarial. Posteriormente tenemos, bueno, lo mismo que vimos anteriormente, y lo voy a pasar rapidito porque no quiero redundar en este caso en el tema del registro del SAC, porque van a controlar exactamente lo mismo, ¿cierto? Nos van a sumar los remanentes del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generado por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, los impuestos pagados en el extranjero y el impuesto de primera categoría proveniente de organizaciones. Y lo mismo que vimos anteriormente, como rebaja el registro SAC, vamos a tener aquellos créditos que son asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio y las partidas del inciso segundo, que como vimos anteriormente estamos hablando ahí del gasto rechazado. Ahora, el orden de imputación de los créditos, de las columnas del SAC. Primero, vamos a partir viendo el título de los acumulados desde el 2017 y acumulados hasta el 2016. En los acumulados hasta el 2016 tenemos los créditos que están relacionados con el FUT, ¿cierto? Y acumulados desde el 2017 tenemos los que se acumularon en el registro de empresas que estuvieron en el antiguo 14A y 14B y las que posteriormente migraron al nuevo 14A y el 14D número 3. Y acá se van a imputar los créditos de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. Si tengo créditos no sujetos a restitución acumulados hasta el 2019, vamos a imputar primero eso. ¿Cierto? Cuando agotamos de izquierda a derecha los saldos de estos créditos, nos vamos pasando a la siguiente columna. Y ahora, en el caso de empresas 14A, eh, el crédito va a estar acá, ¿cierto? En el sujeto a restitución con derecho a devolución. Y el crédito que se va a mantener en empresas 14 de 3, acumulados que desde que son empresas 14 de 3, son ciertos los no sujetos a restitución, y en este caso acumulados desde el 2016, perdón, desde el 2020, con devolución, con derecho a devolución. Y en el caso del esquema del registro de renta empresarial para una 14 de 3, una ProPyme general, nuevamente vamos a encontrar los remanentes del ejercicio anterior. Acá, como no aplica la normativa de la aplicación del artículo 41, ¿cierto? Este tipo de empresa, no vamos a corregir monetariamente sus saldos iniciales. Después vamos a llevar el control igualmente del reverso del RAI, vamos a incorporar el RAI del ejercicio. Vamos a incorporar el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible determinada en el ejercicio, como mencionaba anteriormente, en la columna de los no sujetos a restitución, generado a contar del 1 de enero del 2020, con derecho de devolución. Posteriormente vamos a tener, bueno, los subtotal disponible para imputación de los retiros y dividendos en forma cronológica. Nuevamente generamos los retiros efectuados por los propietarios. Y bueno, acá hay un pequeño error, ¿cierto? Acá donde dice 16.995 debiese decir 15, porque acá hay 15 millones de RAP, era sin corrección monetaria, así que es 15 para dejarlo en cero. El remanente o la diferencia lo imputamos al RAI y el RAI se multiplica por
tasa de crédito vigente, que en este caso en el 14 de 3 es 14,2857, ¿cierto? Entonces al multiplicar el retiro imputado al RAI por tasa de crédito, nos da el crédito al que va a tener derecho el propietario por ese retiro y que se va a anotar posteriormente en la DJ 1948. Y lo mismo que vimos anteriormente como última imputación, gasto rechazado, total de gasto rechazado por tasa de crédito vigente y lo vamos a rebajar de la columna del SAT. Vamos a llevar entonces con la parte teórica de este taller. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio práctico que lo que quiero reflejar es lo sencillo, entre comillas, que es trabajarlo dentro de nuestro software. Ahora lo que estamos viendo en nuestro sistema contable tributario web, ¿cierto? Donde vamos a encontrar acá una empresa, de ejemplo, que vamos a tomar para un 14 de número 3. Eh, Acá quiero que podamos ver el flujo, ¿cierto? Porque en la visualización de comprobantes contables vamos a ver que vamos a tener una contabilidad registrada para esta empresa, ¿cierto? Donde el primer paso, ¿cierto? Va a ser contabilizar los movimientos que van a posteriormente generar el registro de ingresos y egresos, porque por ejemplo, acá tengo una cancelación a proveedores, que si visualizo va a ser la cuenta de proveedores contra caja, es un egreso, ¿cierto? Ese egreso posteriormente eh, afecta a la determinación de la base imponible. Nuestro software va a llevar el control acá en el módulo 14 Teri ProPyme, en el régimen ProPyme, de un registro de ingresos y egresos, ¿cierto? Acá va a aparecer el listado de movimientos a los cuales se le fue asignando un ítem de la RLI, que si por ejemplo nosotros lo visualizamos, vamos a ver que acá tengo un egreso, ¿cierto? Tengo el número de documento, el tipo de documento, el RUT emisor, el monto neto, el IVA y el total, el monto percibido o pagado en este caso, ¿cierto? Y el valor tributable. Además se asigna un ítem de la RLI con el que va a afectar a la determinación de la base imponible, que acá podemos ver que hay un listado de conceptos de ingresos y egresos que están alineados con el recuadro 17 del formulario 22. ¿Por qué? Porque este registro de ingresos y egresos lo vamos a poder traspasar en el módulo tributario a la renta líquida imponible. Vamos a ir en este caso a la T 2026. Seleccionamos el régimen, en este caso el 14B3. Y acá vamos a ver que tenemos un botón de traspaso de información. Este traspaso de información nos va a traer desde ese registro perdón, desde ese registro de ingresos y egresos que están contabilizados, eh, con su respectiva clasificación, los ingresos percibidos durante el ejercicio y los egresos pagados durante el ejercicio, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos existencia, insumos y servicios del negocio adeudado en ejercicio anterior y pagado en el ejercicio actual, adquisición de bienes del activo fijo, arriendos pagados, podríamos haber tenido honorarios, remuneraciones, ¿cierto? Acá tenemos partidas del inciso segundo, perdón, del inciso primero no afectados con el impuesto único del 40, otros gastos deducibles, me genera el total de egresos anuales, se genera también automáticamente el ajuste por el agregado, por ese gasto rechazado, ¿cierto? Nos entrega la base imponible con la cual vamos a calcular el impuesto de primera categoría. Bueno, nos genera la base imponible antes del incentivo al ahorro. También el software tiene la opción de poder generar el cálculo del incentivo al ahorro, pero es importante que nos va a generar finalmente el cálculo del impuesto de primera categoría a pagar por la empresa. ¿Por qué es importante este dato? Porque posteriormente lo vamos a traspasar, ¿cierto?, hacia el registro de renta empresarial. Posteriormente, vamos a ir al módulo tributario, vamos al capital propio ahora, ¿cierto? Y en el capital propio tributario vamos a tener el régimen 14 de 3 también, donde el esquema de cálculo del capital propio va a ser el capital propio simplificado, ¿cierto? Que en este caso también sí está alineado a lo que muestra el recuadro 19 del formulario 22, donde se va a traspasar la información de la base imponible, ¿cierto? Afectada a impuestos de primera categoría del ejercicio. Nos va a generar el traspaso de los remesas, retiro, dividendo distribuido, ¿cierto? El gasto rechazado y nos va a mantener el total, o nos va a generar cálculo del capital propio tributario simplificado positivo o negativo final. Es importante mencionar también que estos formularios que vimos, como la renta líquida, ahora el capital propio, son editables. O sea, yo podría modificar o podría agregar datos que afectan el cálculo, ¿cierto? El cálculo del capital propio, en este caso simplificado. Vimos que acá se traspasaron los retiros. En la opción de tablas generales hay un mantenedor de retiro dividendo remesa, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a poder ir agregando los diferentes retiros o dividendos distribuidos por los propietarios. Ya donde acá vamos a seleccionar al propietario,
Vamos a agregar una glosa, la fecha en la que se generó el retiro y el monto. El software va a ir llevando el control de esos retiros y desde acá se va a generar ese traspaso, en este caso a la determinación de la renta líquida disponible, si es que se acogen al incentivo del ahorro porque afectan el cálculo, al capital propio. Y ahora vamos a ver al RAI, ¿cierto? Porque si vamos a la opción del RAI, también lo vamos a ver con el régimen 14D. Vamos a tener el botón nuevamente de traspaso de información, que nos va a traer el capital propio tributario simplificado, calculado en el paso anterior, el retiro efectuado por el propietario o los retiros efectuados por los propietarios. Vamos a completar el capital aportado y nos va a entregar el RAI del ejercicio, ¿cierto? Entonces, desde esta información vamos a poder generar el traspaso posterior al registro de renta empresarial, donde nuevamente ahora vamos a ver el AT 2026. También vamos a encontrar un botón de traspaso de información y este traspaso de información nos va a arrastrar la información de el RAI del ejercicio calculado en el paso anterior y los retiros efectuados por los propietarios. Cierto que si nosotros seleccionamos acá el botón de imputación de retiro en forma cronológica, el software nos va a mostrar la fecha en la que se generó o el mes en el que se generó el retiro, a las columnas en las que se va a imputar el retiro y la imputación del crédito, ¿cierto? El crédito asociado al retiro efectuado, en este caso crédito imputado a la columna del RAI, que se va a llevar su respectivo crédito, ¿cierto? Y también se va a generar el traspaso y el control de los créditos, ¿cierto? En la siguiente pestaña del registro de renta empresarial tenemos los créditos, donde tenemos en este caso los no sujetos a restitución con derecho a devolución, donde se va a traspasar de forma automática el crédito por impuesto de primera categoría calculado en la renta líquida y se va a llevar el control de lo que se asignó a los propietarios. La gran o datos que se deben incorporar de momento, en este caso al registro de renta empresarial, serían los remanentes de ejercicios anteriores. En el caso, perdón, de una empresa sujeta a las disposiciones del 14A, la gran diferencia es que los remanentes del ejercicio anterior eh, van a, se van a actualizar, ¿cierto? Se va a generar la corrección monetaria. Lo mismo con los retiros. Se van a informar en este registro de renta empresarial a valor actualizado. ¿Ya? Hasta ahí vamos a dejar la presentación del día de hoy. Bueno, igualmente recordar que tenemos el traspaso de la declaración jurada. Estamos viendo un ejemplo de 2026, así que no podemos ver directamente todavía el traspaso a la DJ. Pero todo eso nosotros lo vamos a tener disponible, porque además de tener el traspaso a la declaración jurada, también vamos a encontrar el traspaso al formulario 22.